Buenas tardes, somos Catherine Valenzuela, Belén Flores y Paula Alvarado, y hoy vamos a hablar del Cerro Las Cabras, ubicado en la comuna de Puente Alto. Respecto al contexto metropolitano, este cerro es uno de los 26 cerros correspondiente al conjunto de cerros Islas en Santiago. Está ubicado en la comuna de Puente Alto y colinda con uno de los hitos naturales más pregnantes correspondientes al río Maipo. El cerro, dentro del contexto de la comuna, se ubica en la zona sur de esta, colindando con la comuna de La Pintana. El contexto de la ubicación de este cerro posee una riqueza histórica y cultural importante, mayoritariamente por la estrecha relación espacial con el sector de Bajos de Mena. Sobre la dimensión histórica, empezamos por algo más macro, siendo en el año 1891, cuando se promulga la ley de la Comuna Autónoma. Se promulga el decreto de creación de municipalidades en Chile para que el año siguiente se creen las municipalidades de Puente Alto y La Granja. El inicio de Bajos de Mena fue durante los años 70, con 2 conjuntos habitacionales diseñados por el Estado y además unas viviendas particulares. En la década de los 80 continuó poblándose con la política de desarrollo urbano impulsada por el régimen militar, la cual durante los siguientes gobiernos, hasta el 2010, se continuó construyendo departamentos en bloc y casas que no superaban los 42 metros cuadrados. Bajos de Mena funcionaba como un vertedero en las zonas agrícolas que operaban aledañas al sector. La selección de esta zona para la construcción de conjuntos habitacionales responde a la lógica de políticas de viviendas sociales implementadas durante la década de los 90, basados en la construcción de la mayor cantidad de viviendas al menor costo posible. Y ya desde el 2010 se crean políticas de recuperación y recaudación del escenario habitacional, vialidad y áreas verdes cercanas al cerro. Y como dato, en el 2014 en el Cerro tuvo una mención honrosa en el concurso de Cerro Islas organizado por la Intendencia Metropolitana, el cual tenía como objetivo proveer de un parque urbano de calidad. Respecto a la evolución del tiempo de este contexto, es importante mencionar el crecimiento habitacional que se ha forjado alrededor. Siendo importante mencionar en los años 1960, donde se forjaron estos terrenos, eran inicialmente barrios que en la década de los 90 empezaron a surgir las políticas fallidas de viviendas sociales, que fueron unas de las primeras implementadas en Chile y que cargan con un simbolismo importante al conformar el sector de Bajos de Mena, ya que esta conformación fue bastante polémica debido a la precariedad y hacinamiento y pobreza que correspondía a este sector. En el 2012 comienza un plan de rehabilitación urbana que intenta reivindicar este pasado de manera en que este sector se transforme y se mejore. Respecto a la vialidad, se puede notar cómo de norte a sur esta es mucho más importante y fluida, a diferencia de la oriente-poniente, que se ve más segregada y con vías mucho más pequeñas. Y sobre la vialidad en el cerro, existen 3 tipos distintos, siendo uno el creado a nivel peatonal, muy ramificado, luego el de bicicleta, que son menos senderos, pero son más anchos que el peatonal, y por último un camino principal que lleva a las antenas, el cual se encuentra muy demarcado y es aún más amplio que los anteriores. Sobre el uso de suelo, esta zona es principalmente residencial, siendo Bajos de Mena el con mayor densidad, según el PRC, con una densidad de 450 habitantes por hectáreas, a diferencia de la zona opuesta con 200. Se destaca como zona de derrumbe el costado del cerro, debido a la extracción de áreas. Respecto a equipamientos y servicios, se puede apreciar la escasez de estos,
pero siendo notoriamente destacable la presencia de jardines infantiles muy cercanas a las faldas del cerro y correspondiente a Bajos de Mena. También existen equipamientos industriales, como la presencia de la embotelladora andina y la cantera correspondiente a la minera Rosario. Además se encuentran 9 villas alrededor del cerro y el cerro propiamente tal tiene un equipamiento de antena de telecomunicaciones. Respecto a los hitos pertenecientes a este sector, se pueden destacar mayoritariamente, como ya lo habíamos mencionado, la cantera de la minera Rosario, la cual genera una excavación profunda a las faldas de este cerro. También la autopista Acceso Sur, que marca aún más esta condición separadora entre un costado y otro. Las antenas de telecomunicaciones en las cumbres del Cerro Las Cabras, que a su vez simbolizan señales de resistencia por parte de los pobladores que han utilizado estas antenas para colgar carteles o en algunas ocasiones manifestarse. También nombrar, por supuesto, a Bajos de Mena, este sector que ya hemos caracterizado anteriormente, la empresa Coca-Cola Andina y el cementerio Bajos de Mena al norte. Respecto a las tipologías aledañas, es importante mencionar que posee una riqueza muy grande, ya que hay una variabilidad que es muy destacable de este sector. Varias corresponden a viviendas unifamiliares de tipo variadas, pero las que son más características y por las que son conocidas también el sector de Bajos de Mena son los bloques de viviendas sociales. Estas se ubican mayoritariamente a las faldas del cerro y es un símbolo también e incluso político de algún periodo histórico de nuestro país. La escala del lugar es baja, no hay demasiada variabilidad, pero con respecto a la altura. El cerro, por ende, el Cerro Las Cabras, toma un rol fundamental en esto, ya que emerge en medio de esta escala baja en un sector muy poblado y que de alguna manera lo refugia y lo segrega al mismo tiempo. Respecto a esta condición de microbasural, quisimos hablar de ella porque corresponde también a un pasado histórico del sector en donde se ha tratado de reivindicar esta situación antigua de vertedero, siendo muy difícil de erradicarla en la actualidad, pero con constantes políticas de tratar de revertir esta situación. Además, porque los esfuerzos requeridos para que esta situación cambie actualmente están en la mayor parte generadas por autogestión de parte de los mismos habitantes que colindan a las faldas del cerro. Bueno, respecto a la dimensión cultural y social, destacable la comuna de Puente Alto porque el 35% de la población mapuche nacional vive en la región metropolitana, siendo en Puente Alto 57.667 la población mapuche que habita en ella. Es decir, es la comuna con mayor población mapuche después de Temuco. En cuanto a sus gestiones sociales y culturales, este sector se caracteriza por un profundo programa de autogestión, en donde destacan asociaciones como Pulmón Verde Bajos de Mena, que se encarga del cuidado y limpieza de las faldas del cerro para poder ser habitado en distintas actividades recreativas y deportivas. También Fundación Huellitas, que trata de adopción de mascotas, y canales de televisión y de radio totalmente locales. Además,
y no menor es la asociación Bike Park, que trata de recuperar el cerro como un espacio donde se puedan realizar deportes en bicicleta o senderismo. Respecto a la flora, destaca la característica de bosque espinoso mediterráneo interior, caracterizado por la capacidad de resistir y proliferar en condiciones muy hostiles, como son el exceso de calor o frío o la carencia de humedad. Eh, en cantidades, aquí se encuentra el espino o Acacia caden y también el algarrobo. El espino es una planta nodriza que cobija otras plantas y que pobla el paisaje y resiste frente a su contexto. Respecto a la evolución de la vegetación en el tiempo, es destacable ya que las porciones oscuras demarcan cómo la vegetación se ve afectada por la presencia de la cantera destacada en tonos blancos, ya que esta, al desprender partículas de emisión, erosiona el territorio, acentuando la proliferación de especies que requieren de poco cuidado y recursos. Pero, a pesar de la excavación constante y el desprendimiento de estas materias, el crecimiento de la vegetación nunca se ha detenido y logra resistir y asentarse, como se puede ver en los esquemas. Respecto a la fauna, destacan 4 especies en su mayoría, como es el zorzal, el gorrión, la paloma y los yuques. Con respecto a los bordes, la ladera poniente es de los bordes más extensos y sinuosos junto con el oriente. Y en este caso, la ladera asociada al borde poniente es un sector residencial consolidado, rodeado por una calle perimetral al cerro, el camino al rodeo, y por un camino de tierra que funciona como recorrido peatonal a una altura de entre 2 y 5 metros, permitiendo recorrer el borde en esta forma más pausada, separándose del flujo vehicular. La totalidad del borde poniente del cerro es de carácter residencial, sin mayor equipamiento y estructuras de servicios asociados. Luego, la ladera oriente es un borde de alta accesibilidad, pues tiene acceso desde la autopista a través de la Caletera, además de ser un punto de remate del eje Sargento Menadier, desde el oriente al poniente. Actualmente no es posible acceder al cerro por este borde, pues se presentan las irregularidades y excavaciones del terreno debido a la extracción de áridos, donde alcanza los 20 metros de profundidad. La extracción de áridos allí compromete tanto la morfología y al mismo tiempo desgasta el hábitat natural que se dan allí. La ladera sur es actualmente una zona aislada, pues no posee locomoción colectiva directa y se encuentra en el límite de urbanización del sector. La proyección futura de este sector, en base al PRC, proyecta una zona de alta accesibilidad, pues existirá una conexión con la autopista y la avenida Nueva Costanera. Además, incorporarán nuevos sectores residenciales que aumentarán los requerimientos del sector, y actualmente existe un recorrido peatonal desde los pies del cerro hasta la cumbre, que son 70 metros, a través del cual se puede observar la ladera sur y su vegetación. Y por último, la ladera norte es un borde de alta accesibilidad, pues se ubica a 100 metros del nudo de acceso a la carretera de acceso sur por el eje Izaguirre, que es actualmente la única conexión vial entre las comunas de San Bernardo, La Pintana y Puente Alto, un eje de servicios, colegios, bencineras, supermercados e industrias inofensivas. Debido a su exclusividad en cuanto a la conectividad para el sector, la avenida Izaguirre es una vía de alto tráfico, en la cual circulan buses, camiones y autos con una mayor prioridad. Pero actualmente no es posible acceder al cerro por este borde, pues está colonizado por programas dispersos y delimitado por rejas. Se ubica el acceso a la cantera y galpones, bodegas, una bencinera pequeña y estacionamientos. Respecto a la situación del cerro, Las Cabras y la cantera Mina Rosario. En este corte queda evidenciada la radicalidad con que suceden estos dos fenómenos. Por una parte, el hito natural, símbolo de un sector, y por otra,
por la acción extractiva y humana, se genera una especie de negativo que se evidencia de forma dramática. Este gran agujero exacerba la condición de segregación y contrasta con la vitalidad y oportunidad que posee el cerro de forma intrínseca por el lugar en el que se encuentra emplazado. Por último, quisiéramos terminar con este contraste presente en cada situación del Cerro Las Cabras y su entorno. Desde, primero, marcar un lado a otro de la misma comuna con tipologías habitacionales muy diferentes, desde el cerro en sí mismo como un hito en altura, de carácter flexible y con potencialidad para su entorno y sus habitantes, versus la cantera y excavación a sus faldas, que presenta un sector más bien hostil y rígido que genera un vacío tan o más determinante que el cerro en sí mismo, pero aún así, este persiste. También, como este cerro rompe también de forma orgánica la cuadrícula de la trama urbana, emergiendo como símbolo para sus habitantes. Y por último, y no menos importante, la especie proliferante correspondiente al espino, símbolo de resistencia como sus pobladores, que siguen persistiendo a pesar de todo. Muchas gracias.